Us vull donar la benvinguda a tots i a totes. Ricardo, alcalde, president, a les autoritats, als amics i amigues, als patrons de la Fundació, que avui ens acompanyeu. Moltes gràcies en nom de la Fundació Catalunya Europa per acompanyar-nos aquesta tarda, que per nosaltres és especial. Presentem el llibre Pasqual Maragall i l'Europa pròxima, que és el darrer dels volums que des de la Fundació hem impulsat per recuperar el llegat de Pasqual Maragall. Per fer-ho possible, la Fundació ha comptat amb la feina imprescindible de l'equip autor, la Paola Locascio, l'Òscar Monterde i l'Andreu Mayayo, a qui volem agrair sobretot la cura que han posat a l'hora de fer tota aquesta feina i la disposició que han tingut a l'hora de col·laborar també amb l'equip que la Fundació ha encarregat per fer el seguiment de tot aquest treball. Un equip amb Jaume Bellmunt, amb Antoni Castells, amb l'Oriol Nelo, amb la Milagros Pérez Oliva, amb en Borja de Riquer i amb en Josep Maria Vallès, a qui també volem agrair la feina per garantir que l'encàrrec que la Fundació tenia estigui reflectit finalment en aquest llibre. I per descomptat volem agrair un cop més la col·laboració de RBA i de tot l'equip editorial. Gràcies a l'Eva Güell en nom de tot l'equip i gràcies a l'amic i patró Ricardo Rodrigo per acollir-nos una vegada més a casa teva. Avui presentem una obra que recull la vocació i l'activisme europeista de Pasqual Maragall, un anhel que l'ha acompanyat al llarg de tota la seva trajectòria. A la Fundació treballem per la reflexió sobre les ciutats i els governs locals, que avui concentren els principals reptes globals del món, però també les principals solucions, des de l'emergència climàtica fins al repte demogràfic. A la Fundació treballem també perquè la societat catalana sigui un subjecte actiu de la construcció europea, d'una Unió Europea que volem amb entitat pròpia, política i econòmica i amb una base democràtica més ampla, fonamentada en la ciutadania i en les ciutats. I a la Fundació treballem també per millorar la qualitat democràtica contra els qui l'ataquen des de dins i des de fora, corrompent el debat públic. I precisament tots aquests propòsits els treballem i el fil que ens serveix per treballar-los és el llegat de Pasqual Maragall, que és qui ens ensenya el camí a l'hora de treballar en tots i cadascun d'aquests propòsits, com us deia. Ell, com pocs, va treballar per fer front a grans transformacions a Barcelona, a Catalunya i a Europa, sense aturar-se davant dels obstacles institucionals o electorals, apostant per noves fórmules i buscant els suports necessaris, com l'aposta per la suma plural de les esquerres en el seu moment. Així va promoure el Sarajevo Districte 11, el Comitè de les Regions o el govern catalanista i d'esquerres el 2003 per impulsar polítiques del canvi. Davant una Catalunya i una Europa que avui afronten reptes comuns i entre ells el d'una extrema dreta que qüestiona els valors mateixos de la democràcia i que no té cap escrúpol en rebentar la convivència, nosaltres reivindiquem avui més que mai la manera de fer i de governar que va caracteritzar Pasqual Maragall. Ambició social i nacional per reduir les desigualtats i eixamplar drets. Propostes per transformar des de les institucions, però amb la complicitat des de la societat. I acords plurals d'esquerres per fer-ho possible. Una manera de fer que pot ser actualitzada en la forma, de la que podem aprendre dels encerts i dels errors, però que té tota la vigència en el fons, a Europa i a Catalunya. Del seu llegat i d'Europa, especialment de la que està en joc el proper 9 de juny, en parlarem avui a propòsit d'aquest llibre amb l'Enrique Barón i en diàleg i en conversa amb en Xavier Vidal Folk, el periodista que avui l'entrevistarà per tots nosaltres i a qui passo la paraula. Moltes gràcies i benvinguts i benvingudes tots. Tothom coneix l'Enrique Barón. Potser no tothom coneix que va ser diputat constituent a Corts l'any 77. Potser encara menys persones coneixen que va ser el primer diputat a Corts que va parlar en català a l'hemicicle en el debat constitucional. Després va ser eurodiputat, després va ser ministre
transports. No, 3 carteras, un sueldo. 3 carteres, un sueldo. D'això se'n diu eficiència. Transportes, turismo y comunicaciones. Transports, turisme i comunicacions. Ja aleshores va tenir molta relació amb el protagonista que es reflexa en aquest llibre, que és el Pasqual Maragall, alcalde. Venien de lluny, perquè també compartien una cosa molt essencial en el qual l'Enrique és capdavanter i home d'avantguàrdia en l'escenari espanyol, que és el federalisme. Enrique és un federalista de pedra picada, d'aquells que no en trobes 10 en cada mil·límetre. L'ha fet, l'ha practicat, l'ha escrit, ha fet investigació sobre la qüestió i ha fet, diguem-ne, de gran pedagog sobre aquesta idea, la idea de la federació. Després va ser eurodiputat i president del Parlament Europeu. Va acabar la legislatura el 1993. Després va continuar sent eurodiputat, cap de la delegació socialista espanyola, i va ser el primer dels 3 presidents espanyols del Parlament Europeu, seguit del José María Gil Robles i del Josep Borrell. Ell no només ha participat molt de prop i ha editat uns quants llibres en aquesta casa, precisament, en RBA, sinó que és un personatge molt pròxim en aquest paisatge des de tota la vida, i en aquest paisatge humà. Ha participat també com a font en la discussió, en els treballs de discussió d'aquest llibre. Aquest llibre és un llibre que té un treball formidable. És un llibre que té una intensitat i densitat de documentació treballada a fons, però, atenció, és una lectura d'uns professionals de la història i de les ciències polítiques, de la politologia, és una lectura una de les lectures possibles del Pasqual Maragall. Pasqual Maragall en tenia moltes de lectures possibles. I, com té afirmacions bastant contundents, aquest llibre és bastant probable que generi una polèmica, cosa que fan tots els llibres importants. Està molt ben documentat. Faig una guia de lectura de mig minut més, que té un primer capítol que és l'essencial dels conceptes amb el que l'alcalde de Barcelona i després president de la Generalitat treballa l'europeisme i com el seu europeisme és la dimensió final o principal del seu municipalisme, del seu concepte de la proximitat, del seu concepte de la ciutat, que enriqueix molts altres federalismes possibles i molts altres europeismes possibles, que n'hi ha. Aquest llibre és, dic, un llibre d'autors. I, per tant, tot i que està, diguem-ne, molt treballades les cites del personatge, no és com algun dels altres llibres de la col·lecció de la Fundació, no és, diguem-ne, d'autoria estricta del personatge, sinó una lectura del personatge. Això és molt important perquè cadascú, diguem-ne, pot prendre més... És un ball a 3, el lector, els autors i el personatge, i per tant cadascú pot agafar i fer pick and choose, fer cherry picking, o sigui, escollir allò que li interessi més. I tenim la sort aquí per presentar-lo que l'Enrique Barón ens farà una presentació resumida una mica del que vol dir el llibre, com ell l'ha llegit i com ell l'ha treballat, i després entrarem en debat i en més qüestions perquè intentarem fer una sessió animadeta. Enrique. Gràcies.
Bona tarda a tothom i jo vull saludar-vos en el meu dolent català, que no parlo molt perquè som madrileny, però és veritat que jo vaig ser el primer diputat que va parlar català citant en l'article 16 de la Constitució, en el debat, a Salvador Espriu en la pell de brau. L'article parla de la llibertat religiosa i de culte. I hi ha dos catalans que m'han abraçat, que eren Jordi Pujol i Joan Raventós. La presidenta Armengol ha utilitzat la misma citació. Y si me permiten, voy a pasar al castellano, que Y al final es el idioma en que está publicado el libro. O sea, Muy bien, pues vamos tirando. La cuestión es que nos entendamos. Hay guabarreos. Bueno, bien. Entonces, yo soy coautor del libro. Bueno, porque Paola y Óscar me entrevistaron, me dijeron que me querían entrevistar y quedamos en el mejor sitio de Barcelona, que es en la estación de Sants, que se puede trabajar muy bien. Y tuvimos una reunión de trabajo, que yo creo que contribuyó al libro. A mí me ha parecido que es un libro que recoge una dimensión importante de la personalidad y sobre todo de la historia de Pascual. Y no voy a hacer una gran exégesis del libro porque, es hablar bien de algo que han hecho profesionales serios y además que son amigos, pues, en fin, creo que lo mejor es, más que una presentación, que me someta al fuego graneado que me vas a hacer. Sí quiero hacer una cosa que, en relación con Pascual, y con toda la saga Maravall, lo acabo de comentar con Ernest, y que se lo comenté a Iris el otro día, y además es una propuesta para hacer otro libro. Yo conocí a Pascual, en aquella época no había, no digo ya teléfonos móviles, en aquella época era muy difícil, vivíamos en un sistema en el que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido. Y solo había teléfonos Heraldo, ¿te acuerdas? Aquellos que se ponían en el pasillo, negros. Entonces, yo, que había estudiado en España y en Francia, me incorporé a la aventura de Cuadernos para el Diálogo casi al comienzo, cuando volví de Francia. Y conocí a Pascual, a Narcís Serra y a casi todos los que nos movíamos a través de Cuadernos. Antes de entrar en la conspiración política más directa. Y el primer número de Cuadernos para el Diálogo, quizá haya aquí algunos o algunas que lo recuerden, y se lo comenté a Iris, el primer número lo escribió y la iniciativa la tuvo, el que se pensaba que iba a ser el delfín del régimen, que iba a asegurar la transición, Joaquín Ruiz Jiménez Cortés, y que pasaba todos los veranos en Palamos, y ese editorial que abre el primer número es un editorial que contiene no solamente una propuesta política, diríamos, en la línea de la democracia cristiana no colaboracionista con el régimen, sino que lo que plantea es muchos elementos que luego conseguimos concretar en la transición. Pero, en fin, no voy a explicar al libro y al personaje. Alguno recordará que después de los hechos del 56, a Ruiz Jiménez, los corifeos del régimen lo llamaban Sol Intrépida, que era una película, que tú te acordarás quizá, de Paco Rabanne y Dominique Sanda, de Vicente Gil. Inolvidable. Pero en aquella época, claro, el tratar de monja a un democristiano que había sido embajador en el Vaticano era como muy despreciativo. Pero, en fin, no voy a extenderme, pero sí hay una cosa que me parece que es muy importante.
está el editorial del primer número. En página izquierda, cuando se vuelve, está la Oda a España de Joan Maragall, escrita en catalán. Y en página derecha, en la tercera página, está el artículo de Joan Maragall que escribió Alfonso XIII explicándole esto. Yo creo que merece también que los historiadores expliquen esto, porque en aquel momento, y no lo tengo absolutamente comprobado, pues uno de los censores del régimen le preparó una notificación al poeta Joan Maragall que eso no se podía publicar. En fin, me parece que es muy interesante también y creo que damos ideas. Y a partir de ahí, pues yo creo que, siendo coautor del libro, a mí me ha parecido muy interesante, me ha recordado muchas cosas que viví con Pascual, incluso en sus diversas etapas como alcalde. Trabajamos juntos, levantamos el muro que separaba Barcelona del mar. Luego, en su etapa europea, pues yo ya era diputado, había sido presidente, pero trabajamos cuando se fue a vivir a Roma, se lo he comentado a Iris. Bien, me parece que, bueno, en esto yo creo que es muy importante no solamente recordar su obra, sino la vigencia de su obra, porque la democracia empieza por lo local. Ahí está empieza por lo local y empieza primero por el idioma en que nos comunicamos. Entonces, apelando a lo que comentaba antes de que fuiste el primer diputado que en Cortes habló en catalán al inicio en el debate constitucional. Es que no supieron cómo reaccionar. No supieron. Claro. Entonces, hay una parte, uno de los capítulos del libro es muy, muy bonito, en que explica un poco toda la cuestión del catalán en Europa y cómo Pascual Maragall empujó y cómo actuó de una manera muy normal, no utilizando la lengua como tótem, sino como expresión de diversidad. Esa es la tesis del capítulo y es muy bonita, ¿no? Y aquí vamos a partir del libro, más que ir hacia atrás. A partir del libro, digamos, a partir del gobierno Zapatero y también con la impulsión de Pascual, con el impulso de Pascual, se hicieron los primeros acuerdos que, sobre todo trabajados por Alberto Navarro. Siendo ministro Moratinos, de la presencia del catalán y de las comunidades autónomas en el aparato de Unión Europea. En las instituciones europeas. En las instituciones. Entonces, hubo una cosa que sigue utilizándose y ha quedado como legado, no sé si se utiliza mucho, pero ha quedado como legado, que es la posibilidad de dirigirse directamente los ciudadanos y las instituciones a las instituciones europeas en la lengua catalana y en las lenguas cooficiales del Estado español. Aquello, digamos, desde el punto de vista del idioma, quedó ahí. Ahora el tema ha vuelto a ponerse sobre la mesa y el tema ha vuelto a ponerse sobre la mesa en esta legislatura, muy concretamente con la propuesta de convertir en lengua de trabajo la lengua catalana y cooficiales las demás, pero empezando por el idioma catalán. Dinos cómo lo ves, Enrique. Bueno, en primer lugar, hemos dado un paso, y es que en el Congreso se hablan las lenguas españolas. Porque bueno, era un poco arriesgado. Antes de ir a Europa. En el Senado me parece que está retrocediendo con la mayoría absoluta conservadora. Pero vamos, lo primero es, porque claro, los europeos aquí no nos hacemos la guerra, pero tú lo sabes perfectamente, vivimos juntos, pero nos fijamos en lo que hace el vecino y tal. O sea, yo creo que ese es un paso adelante.
Yo he apoyado siempre, en los 23 años que he estado en el Parlamento Europeo, en diversas responsabilidades. Yo creo que he sido casi todo menos Vedel, pero vamos, Ogier, ¿no? Pero siempre el reconocimiento de las lenguas que son las lenguas oficiales, cooficiales de mi país, de mi Estado. O sea, que yo fui diputado constituyente y aprobamos los estatutos en todas las lenguas cooficiales, cosa que era complicado de explicar. Entonces, la posibilidad de dirigirse en una lengua cooficial a las instituciones, a las oficinas de representación, como tú has dicho, está consagrado. El que sea lengua de trabajo, yo ahí no es que no esté de acuerdo. Yo lo que sí quiero explicar es que cuando llegué al Parlamento Europeo, la lengua oficial, tú sabes, la lengua que predominaba era el francés, la lengua de trabajo, la lengua vehicular. Ahora mismo es el inglés globish, porque claro, es un inglés en el que nos entendemos todos menos los de Oxford. Sí, o sea, porque lo hablamos todos igual, más o menos igual de mal. Lengua de trabajo, sí. Y quería referirme a lengua de representación parlamentaria de poder. No, sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Entonces yo apoyé en su momento, y ya estaba, vamos, ya no estaba en el Parlamento, vamos, salí del Parlamento Europeo en ese momento. Yo sí apoyé y trabajé en la posibilidad de que se pudiera dirigir a las instituciones. Creo que es un paso adelante. Esto, en este momento, yo apoyo y sigo, vamos, como ciudadano, porque ya no tengo ninguna representación, que tenga ese reconocimiento. Lo que hay que hacer no solamente es en relación con el catalán, es en relación con las lenguas europeas que tienen oficialidad en sus estados, pero que son minoritarias. Porque, por ejemplo, los más activos en la... Es que Europa se hace así, ¿eh? En los más activos, no sé ahora, pero en el intergrupo de las lenguas minoritarias en Europa era un presidente alemán que era un diputado del Alto Adige del Südtirol. Claro, y el alemán era lengua minoritaria porque lo era en Italia. O sea, que esto es bastante complicado. Pero, en cualquier caso, yo creo que el reconocimiento y la posibilidad de utilización por los ciudadanos me parece que es un paso adelante, y yo apoyo lo que está haciendo el Gobierno español, que es un trabajo bastante complejo. Y, sobre todo, que no demos pasos atrás en casa, ¿eh? Eso es muy importante, muy importante. Es lógico también, por otra parte, que sea el catalán, puesto que, digamos, ahora ya somos más de 10 millones los catalanohablantes. Ara, abans érem 6 milions, ara són 8 els de Catalunya, més els valencians, más de 10 millones, y por tanto es la lengua, dijéramos, la lengua que tiene más hablantes que algunas de las... Igual, que algunas de las lenguas propias oficiales de la Unión. Pero esto iba acompañado de un sistema que iniciaba una cierta federalización que consistía en, primero, en la REPER, en la representación permanente, se nombró a un consejero autonómico, el presidente Montilla se acordará, sí, que, digamos, se ocupaba de todas las cuestiones de interés horizontal de las autonomías dentro de la delegación española. Eso funcionó bastante. Yo, por razones personales, conocí muy bien ese procedimiento, y se acompañó luego, posteriormente, de otro paso, que fue a la belga, que en los consejos de ministros, digamos, en que las comunidades autónomas tenían competencias, había acceso no solo del representante de las autonomías, sino del que solicitase turno o el que dijese quiero estar ahí. Esto me parece que no ha funcionado tan bien, pues quizá en el caso de Cataluña, porque, digamos, en fin, la idea dominante durante estos años no era tanto esta de la participación, sino otras, pero
¿tú le ves recorrido a eso? Que, digamos, en la línea un poco del federalismo, ¿hay un recorrido en el que profundizar o hay que abandonarlo como una idea vieja? Yo le veo recorrido, pero no solo en relación con Europa. Es decir, nosotros hemos construido un Estado autonómico que nos ha proporcionado la Constitución más larga de nuestra historia constitucional. Que esto hay que recordarlo, porque claro, los europeos constituciones hemos hecho un montón, nosotros no somos los que más hemos hecho, pero tenemos una historia de 12 constituciones, 2 anticonstituciones, o sea, esto ha cambiado la historia y vivimos en paz, peleándonos bien, pero vamos, vivimos en paz. Yo creo que lo que se plantea ante todo entre nosotros es que seamos consecuentes con lo que estamos haciendo. Y lo que tú estás planteando no es un tema que nos lo tengan que resolver en Bruselas o en Estrasburgo. Es un tema que tenemos una cosa son los instrumentos que existen ya, que es que haya una participación, que haya un órgano que se base en aquellos temas, que eso no hay que olvidarlo, en los que las autonomías tienen competencias también de cara a Europa. Es que no son todas, pero es que ese tema no hemos desarrollado una parte de la Constitución que no es que la defienda yo, la defiende el Consejo de Estado. En 2007 hay un dictamen que fue aprobado por unanimidad menos un voto en contra, el del consejero señor Aznar, y ahí lo dice, y no estoy hablando de política de partido, y ahí hay que coronar. El Consejo de Estado presidido por Paco Rubio Llorente. Por Paco Rubio Llorente, sí, que es el que básicamente, bueno, es que Paco Rubio Llorente era una autoridad, sí, no es, pero es un gran dictamen, o sea, aquí, pero está en el cajón, ¿eh? Sí. Claro. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser consecuentes. Cuando aprobamos la Constitución, y yo estaba en la Comisión Constitucional, sabíamos que el trabajo no estaba acabado. Era una apuesta histórica. El artículo 2 de la Constitución es una apuesta revolucionaria. Bueno, ha funcionado. Bien. Ahora, oye, le toca a los que están. Y yo soy partidario no solo del dictamen del Consejo de Estado, sino también de un tema que está en relación con Maastricht, con Lisboa y con la Unión Europea. Y es que no hemos adaptado nuestra estructura política democrática todavía a lo que es el salto político que ha dado la creación de la Unión Europea. No es que haya un funcionario que vaya a las reuniones, es que el Senado, en ese tipo de temas en los que tiene competencia, tiene que ser colegislador. Bueno, es que el tema no es colocar a un funcionario que sea de Ripoll o que sea de Manises o que sea de Galdácano. No. De Ripoll quizá ahora en este momento no es exactamente oye, pues a lo mejor sí. Hay alguno que hay que darle una posibilidad. Hay que darle cancha, ¿no? Pero, no, es que ese es un tema que tenemos que resolver políticamente. Eso es así. Sí. Es que con Enrique Barón hay un problema que como siempre baila con las más guapas y está en todos los momentos históricos en los que hay que estar, digamos, es muy difícil sorprenderle, ¿no? En la Comisión Constitucional. Y es muy cierto lo que dices, pero bueno, tenemos un problema en el Senado quizá previo, que vuelva a ser Senado y no una Cámara, dijéramos, una cámara de amplificación del ruido, por decirlo así, sin palabras gruesas, ¿no? Aquí yo quería apuntar a otro tema central muy relacionado con esto, que atraviesa todo el libro, que es la pasión de lo próximo encarnado, digamos, sucesivamente en la ciudad, digamos, y la comunidad autónoma, la región. Es decir, el municipalismo y
el municipalismo y el regionalismo europeo. Y digamos, ahí Pascual ha desarrollado una labor extraordinaria. El libro ho documenta a bastament. Hi ha un capítol d'aquest llibre que potser, diguem-ne, un s'ha de posar amb els colzes, d'aquells de llegir, però que el municipalisme i el regionalisme europeu no tenen... El coronel no tiene quien le escriba, és a dir, no tenen qui li escrigui. Sabem tota la història des del moviment europeu, del Consell, del Congrés de l'Haia del 48, de totes les passes, les illes vacíes, el no sé què, tot això ens ho sabem ja de memòria. Bueno, potser convindria que els estudiants de batxillerat també ho aprenguessin, o almenys els de la universitat, però en canvi no hi ha una guia que expliqui d'on ve tot aquest municipalisme europeu. Aquest és un dels avantatges del llibre. Ja dic, un s'ha d'apretar els colzes, però com estem en públic esforçat, doncs això es pot demanar. Bé, aleshores, hi ha el tema una mica de les ciutats i de les regions. I a més, ho fa, diguem-ne, acompassadament. O sigui, el Pascual no és només un pensador ni només un home d'acció. Barreja les dues coses i, diguem-ne, una tirada a l'altra i procurant sempre sorprendre en el personal, una mica, que també és base d'una certa política d'innovació, no? Aleshores, això també ho dibuixa molt bé en el sentit de donar impulsió a la representació, primer de les ciutats, després de les ciutats i regions conjuntament. Aquí, com Barcelona ha sigut sempre una república hanseàtica, una república italiana o una ciutat-estat, allò de la Catalunya ciutat, que ell ha estat un dels grans, és un dels grans impulsors, doncs aquesta idea es transmetia amb dos eixos. Una, en el poder polític per les ciutats. Dos, diguem-ne, que tota la construcció europea tingui un anclatge en el món de la proximitat. Estem retrocedint? Estem avançant o estem paralitzats? Fa 15 anys que no en parlem d'aquestes coses. El Pascual, diguem-ne, quan ja deixa la Generalitat, etc., ja treballa menys en aquest aspecte i no sé com ho veus. Bueno, yo muy brevemente, o sea, le he mandado a Iris también un artículo mío que lo publicó tu digno diario, esto en 2002, que se llama La Europa de las Ciudades. Todavía no es mío, pero bueno. Todavía no es mío, pero bueno, ya se andará. Esto se llama La Europa de las Ciudades. Europa es un continente de ciudades. Y España históricamente es una creación urbana, antes de los imperios, de las dictaduras y tal. O sea que eso es un hecho. El primer intergrupo, que creo además que lo menciona el libro, que es en francés es el Comité de Communes et Régions d'Europe, que es del 48-49, que es donde se incorpora inicialmente pues nuestra gente, Pascual en cabeza. Y luego eso se consolida, no recuerdo ahora en qué tratado, con el Comité de las Regiones, en donde están las regiones y ciudades. Y el debate ¿puede convertirse en una tercera cámara o no? Yo creo que es complicado el que sea una cámara terminal, pero es muy importante que no solamente sean los representantes de los estados y los ciudadanos, y es muy positivo que exista y que funcione, pero hace falta también los y las protagonistas. Uno de los protagonistas era Jacques Delors, que entre otras cosas, sí. Tú que tú pertenecías al grupo de los perjudicados por los ministros de Hacienda. No solo yo, casi toda la ciudadanía. El sindicato del gasto. Li deien el sindicato del gasto
fuisteis un poco perjudicados por aquel ministro, ¿verdad? Y le pasó esto a Delors de otra manera, que es que él era el más listo de la clase, pero además hizo un viraje en la política hacia la moderación de los primeros gobiernos Mitterrand, y se lo pagaron muy mal los ministros de Economía. Se lo pagaron recortándole todas las ideas buenas que tuvo, te acuerdas perfectamente, en el año 91, cuando la preparación de Maastricht, la cláusula, la Golden Clause, dijimos, por la cual se detraían las inversiones de la contabilidad del déficit de cara a impulsar el crecimiento, todas las ideas que iban un poquito más allá del Bundesbank y de los ministros de Economía se las iban recortando. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? ¿Qué ocurrió con esto? Que Delors buscó también, aparte de que creía él mucho, porque era un sindicalista de base. Como era un sindicalista cristiano. No, es que la manera de razonar, por ejemplo, siempre era la de un sindicalista, era muy concreto. Y para voltear un poco a los gobiernos con los que tenía que fajarse, y se fajaba, y a fe que se fajaba, no como otros presidentes con muy buenas maneras y con aquellos ojos azules que las enamoraba, y no se enamoraba a todos en realidad, el señor Delors. Pero entonces buscó el apoyo de ciudades y regiones para su proyecto, sobre todo cuando el libro blanco de 1993, digamos, se lo tumbaron los ministros de Economía. Entonces, la pregunta es, ¿puede hacerse una recuperación de este pálpito de lo próximo en el inmediato futuro sin una complicidad clara e impulsora y un interés concreto del presidente o de la presidenta de la Comisión en este asunto? Pues es una cosa que vamos a tener que dilucidar y elegir dentro de muy pocas semanas. O sea, has hablado de Delors. Hay un principio que forma parte de la doctrina social de la Iglesia y también del federalismo, que es el principio de subsidiariedad. Y Delors creía firmemente en la subsidiariedad, es decir, en el valor del poder de las administraciones más próximas, del poder político más próximo. A mí me llamó la atención, tú que ya estabas en activo, cuando estábamos con Maastricht, preparando Maastricht, después de la caída del muro y del terremoto político y social, ¿no? Giscard d'Estaing era presidente del Grupo Liberal, un presidente de la República Francesa, jacobina por definición. El que hizo el informe del Parlamento sobre este tema fue Giscard d'Estaing. Y yo le dije, me acuerdo, esto porque estaba en el grupo que negociábamos Maastricht en nombre del Parlamento, yo le dije, hombre, digo, es como no un cardenal protestante, pero un laico que defienda la infalibilidad. Tal, tiene usted mucho mérito, ¿no? Entonces, evidentemente, Il était le cousin de notre roi. Bueno, no te digo nada. Él se autodenominaba así. No, pero eso forma parte de esa revolución. Es decir, que evidentemente yo creo que es un tema... nosotros dimos pasos que suponían un cambio histórico, siguiendo, hombre, lo que empezaron los padres, digo los padres fundadores porque se habla siempre de padres, poco de las madres, ¿no? Pero evidentemente es un giro histórico precisamente porque Europa es un continente de ciudades y hay países, hay estados en Europa, Bélgica, Italia, en alguna medida Alemania, que bueno, comparte también el Reich y el Obrigkeitsstaat con una democracia municipal muy importante. O
sea, el tema municipal es un tema absolutamente clave. Entonces aquí, en la vida cotidiana. Aquí sobre la subsidiariedad, aquí sí querría hacer un pequeño apunte crítico, porque siempre hay que hacer algún pequeño apunte crítico al libro, de que creo que hay una distinta mirada de Pascual Maragall sobre el tema de la subsidiariedad, que él era un defensor acérrimo de la misma, y de los propios autores. Creo que la de Pascual es más cercana al federalismo y la de los autores van un poquito más. Creo que Pascual es Hamilton y la autoría del libro es muy Madison. Es decir, es muy confederal. ¿En qué sentido? En que dicen, ellos sostienen que las dimensiones, o sea, en la cogobernanza, que al final es, digamos, de lo que estamos hablando, quién hace qué, cuál de los niveles de la administración, ¿no? Ellos sostienen que las dimensiones más pequeñas han de ser siempre el principio general. Y Pascual dice literalmente, debe probarse desde arriba que vale la pena sacrificar proximidad por lejanía en ciertas competencias. Es decir, yo creo que lo de Pascual se ajusta más a la idea de no solo de la proximidad, sino de la administración más adecuada para resolver el problema. Por ejemplo, no podemos imprimir moneda en cada uno de nuestros pueblos y el euro habría sido imposible. Es decir, no tiene ningún sentido aquí aplicar ni siquiera como reflexión el principio de subsidiariedad o en la política de defensa que estamos iniciando ahora. Es decir, que me gustaría que precisásemos un poco esto porque ahí está el límite entre lo federal y lo confederal. Y esto es muy importante también en la discusión política que tenemos ahora en los próximos meses, ¿no? Decíamos, en cómo desarrollamos las cosas en Cataluña, en cómo desarrollan las cosas en el País Vasco, en cómo desarrollamos las cosas en toda España. Bueno, es una tensión que forma parte de la democracia, porque la democracia no es un ideal, no es ir al paraíso. O sea, diríamos, es un sistema que lo que permite precisamente es resolver de manera civilizada y constructiva las diferencias y los problemas que pueden existir. O sea, yo en esto, en el caso concreto nuestro, por ejemplo, el principio de subsidiariedad está más bien implícito que explícito en la Constitución. Pero luego lo hemos introducido básicamente con el desarrollo autonómico. Es que cuando hicimos la Constitución, esto es una información que puede ser útil, los únicos elegidos que había en España éramos 350 diputados y 200 senadores, quitando los senadores reales. Bueno, nos preguntaban hasta cuándo tenían que funcionar las farmacias de guardia. No había sindicatos elegidos. Las elecciones municipales son el 79. Bueno, es que yo creo que está implícito y luego los tratados europeos que desarrollan esto en muchos aspectos, y no lo decimos nunca, forman parte del bloque constitucional español. Efectivamente. Bueno, esto no se dice, ¿eh? O sea, ya, la respuesta ya dijimos de que esto forma parte de la tensión propia de la democracia. Todo esto, yo compro eso. Y la última pregunta sobre el libro. Me derrotas. Y luego te dejo hablar del inmediato futuro. De qué pasa el 9 de junio, qué tiene que pasar el 9 de junio, si hem deixat algun minutet més del que estaven previstos. A ver, esta ciudad vivió una cosa extraordinaria cuando la guerra de los Balcanes, que fue las caravanas de solidaridad extraordinarias que hubo, el nombrar a Sarajevo, digamos, a Bosnia, distrito 11, digamos, se hizo, digamos, acción exterior
política exterior, le dicen la denominan los autores, y seguramente es cierto, como coautor de la política, como coautor, se hizo desde la ciudad, se convirtió en un agente de política exterior en el sentido más noble de la palabra. Entonces, ahora tenemos una situación complicada, pero ¿va a costar mucho o no costará nada que algún día nos apuntemos los ciudadanos de otra manera, un poco siguiendo aquel legado, o aquello ya lo tenemos archivado? No, bueno, yo añadiría que, por ejemplo, en el caso de la invasión, de la guerra de Ucrania, creo que muchas ciudades, no sé, Barcelona me parece que ha estado muy activa, pero muchísimas ciudades, no solo capitales de autonomía o de provincia, están siendo muy activas. La prueba es que, bueno, hemos integrado, y esto lo digo, yo lo he visto en Andalucía, lo he visto en Castilla, lo he visto, hay muchísima gente que hemos aceptado, y muchos que se van a quedar, que se van a hacer españoles. O sea, pero vamos, no es el objetivo, pero era una acción de solidaridad. No llegamos a lo que le ha tocado, a lo que ha hecho Polonia, pero yo creo que eso muestra la madurez de la sociedad española. Quizás sea un poco culpa también del periodismo, que no destaca las cosas positivas y solo los desastres, ¿no? Pero a mí me parece que falta un poco de visibilidad en este asunto, ¿no? Bueno, echarnos una mano, hombre. Por mí no quedará. Alcalde, por mí no quedará. Pero café en el caso, por ejemplo, de la situación actual en Oriente Medio, de la guerra entre Israel y la invasión de Gaza, es más dramático porque, y lo digo yo, bueno, pues que he sido uno de los que en el Parlamento Europeo, ¿no?, en la Constitución, hizo el primer intento paralelo a la conferencia de Madrid que llevó a Oslo. Es decir, que yo he estado comprometido siempre, tú lo recordarás, o sea, pasaron 91. Pasaron todos, ¿no? Entonces, pero Oslo fue un paso muy importante. Y bueno, y soy el presidente de la Fundación Yehudi Menuhin, un humanista, gran violinista, que bueno... Qué personaje extraordinario. Sí, que tú le entrevistaste. Menuhin, que era un judío ruso-ucraniano, nacido en Nueva York y europeo, lord británico, Menuhin habló ante la Knesset, ante el Parlamento israelí. Yo he hablado también como presidente del Parlamento Europeo, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Menuhin, que tuvo pitos y palmas, no hablando en casa. ¿Qué dijo? Dijo, yo estoy a favor de la solución de dos estados. Pero no lo dijo solamente, dice, es que es la única manera y tal, dijo. Pero lo dijo no como una opinión personal, yo tampoco lo digo como una opinión personal, es que es la resolución de 1948 por la que se crea el Estado de Israel. Es decir, que no es una opinión política, es que Israel es hijo de la ONU. Y yo no he criticado nunca que Israel se opusiera a la entrada de la España franquista en la ONU, porque yo estaba en contra de la España franquista y me parecía que, bueno... Pero evidentemente es un tema que no se trata solo de cuestiones políticas, de partido, se trata de cuestiones fundamentales, y creo que hay una sensibilidad que hay que apoyar en nuestra sociedad y que me parece que nos honra y que hay que fomentarla. Sí, los dos estados, porque en realidad uno de estos ya está reconocido globalmente, falta el otro, digamos, ¿no? Es decir, falta completar el package, ¿no? Vamos a dar una pincelada final, el camino al 9 de junio. Ayer tuvimos ocasión de estar hablando también en otro circuito sobre aquello que tú definías muy graciosamente, el peligro del retorno de la Santa Alianza, ¿no? Después de esto. Es decir, tenemos un peligro de que vuelva la Santa Alianza a partir del 9 de junio. Pues oye, es lo que nos han dicho en Madrid, que han fichado a un ciudadano, porque no ha venido como presidente de la República. Pero lo que defienden, curiosamente, es frente
a lo que estamos haciendo, que es la federación en paz entre los europeos, y no es una opinión personal, es lo que dice la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, que dice que tenemos que hacer una federación, que los europeos hemos hecho de todo, que los franceses y los alemanes tienen una especial responsabilidad histórica en el último siglo, que la paz no llegará de una vez, sino que habrá que hacerla paso a paso, juntando derechos e intereses. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, la cuestión es que hay una familia política en este momento. No, perdón, no una familia política. Porque son tres fuerzas políticas. Y hoy, no sé si has leído o te ha llegado el canutazo, hoy han roto relaciones AfD, que son los sucesores de los nazis alemanes, y Le Pen, que estaban juntos el otro día en Madrid diciéndonos que había que acabar con toda esta historia. ¿Por qué? Por el tema del reconocimiento de los SS. De tanto, Bueno, entonces, sí. mira, la Santa Alianza, ¿cómo se concreta ahora? Se concreta de la siguiente manera. Hay 4 partidos. Sí, este templo europeo en este momento se aguanta por 4 partidos, fundamentalmente los 2 que fueron más importantes desde el principio, demócratas cristianos y socialdemócratas, acompañados de liberales y verdes, dijimos que han ido cambiando todos más o menos, etc. Entonces ahora irrumpen unas fuerzas que son las que tú estabas mencionando y ponen en peligro esto, no porque ellos puedan, digamos, no son pocos y malavinguts, pero aparte de esto, digamos que no se pueden poner de acuerdo en una labor legislativa tan fácilmente, sin embargo sí pueden contaminar a uno de estos 4 pilares. Y en realidad han empezado la contaminación. La lucha lleva con la agenda verde, con el tema de la inmigración, con tantísimas cosas. En algunos casos con el tema de la guerra de Ucrania, la política de defensa, todo esto. Es decir, ¿tú crees que nos va a fallar uno de los 4 pilares y se va a entregar a dejarse contaminar por estas fuerzas extremistas? Esto de las fuerzas extremistas y la contaminación, yo digo siempre que es como el colesterol. Está en la sociedad, como está en el cuerpo humano y tal. O sea, la cuestión es luchar contra el colesterol. Entonces, respondiendo precisamente a tu pregunta, Europa funciona en un proceso constituyente abierto, porque todavía no lo hemos culminado, y ahora tú has dicho, y ahora nos va la vida en ello, está la defensa y la política exterior, ¿no? Nos va la vida en ello, no es que... Entonces, o Federación Europea o Santa Alianza. La Santa Alianza es la alianza que hace Metternich, el maestro de Kissinger, cuando derrotan a Napoleón y lo mandan a Santa Elena, y vuelven al viejo régimen. ¿Y quién es el garante de la Santa Alianza? El zar de todas las Rusias. El zar Alejandro I de todas las Rusias. Entonces, que era el zar... Sí, un liberal, sí. Yo creo que era bastante más avanzado seguramente en ciertas cosas que Putin. Pero esta es la situación. Entonces, tienes razón de que esto está planteado desde hace un año. Y hay una líder política, siempre hay que fijarse en Italia y sobre todo en Roma. Hay una líder política que lo ha declarado hace un año y alguien que quería ser el líder del PPE se enfrentó con su líder, con la señora von der Leyen, en público hace un año. Manfred Weber, que no fue elegido, o cabeza de lista más votado por su grupo, pero claro, el sistema no solamente está el voto popular, también los estados. Y ahí, pues, Alemania, Francia, y también se puede decir que el Consejo, España y tal, dijeron, bueno, esta señora que ha demostrado su valor, y no es de mi familia política, pero merece un respeto. Y ahora mismo es ella la cabeza de lista. Hay algo en que no merece un respeto, Enrique. A ver. Que es en el tema migratorio. Esta es una pequeña obsesión que me vas a permitir y luego me corriges o añades. Yo no he dicho que... Mi idea es que la copia que están haciendo
la carta esta de los 15 Estados miembros, diciendo hay que deportar, hay que seguir a Sunak, más o menos, lo dicen más elegante porque hay gente más variada. ¿Qué hizo Sunak? Los puso en un barco que parecía un crucero de aquellos para hundirse en el Adriático, digamos, en un barco prisión. Sí. No funcionó. Luego dice, ahora los envío a un país seguro. Dicen que Ruanda es un país seguro, es extraordinario. Y Meloni dice, yo haré lo mismo con Albania. Pero Albania sí que es un país seguro y además lo controlaré yo. Hombre, si es un país seguro, ya estaría dentro de la Unión Europea. Y además, el Tribunal Superior de Justicia de Irlanda del Norte ha dicho, oiga usted, esta política de deportaciones masivas va contra el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, que figura en la Carta de Derechos Fundamentales, en el preámbulo, como normativa obligatoria para todos los Estados miembros, ¿no? Entonces, situada así la pelota, remata. Digamos, ¿es previsible que esto vaya más allá o será un bla, bla, bla para intentar capturar unos cuantos votos? Y si va un poco más allá, ¿serán los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos los que podrán cortocircuitar este atentado a la convivencia normal del mestizaje europeo y a la economía de los países que necesitan mano de obra, porque necesitamos de aquí al año 2050 entre 30 y 50 millones de personas trabajando que no las producimos o que no las producimos. Bueno, eres más político que yo. El tema de la emigración, que además es muy interesante que salga también en la campaña, porque nos va a acompañar. Los países democráticos que son imanes, basta con ver la situación en Estados Unidos o lo que está pasando, por ejemplo, en Latinoamérica, entre estados latinoamericanos. Es decir, que es un tema que va a ser un tema que nos va a acompañar, entre otras razones, por lo que tú has dicho. Porque somos el mundo en el que, frente a lo que nos dicen algunos, el otro día en Madrid, dicen que la justicia social no existe, el estado del bienestar es aberrante, hay que cargar, además lo dijo leyendo, o sea que tampoco es que lo pensara, había tomado apuntes, y dijo, hay que cargarse el estado del bienestar, no hay que pagar impuestos y tal, bueno, ya veremos a ver cómo acaba, ¿no?, en su casa, pero lo que hizo fue una enmienda a la totalidad de los tratados. Entonces, la batalla está planteada en estos términos, concretamente, y la emigración es un tema que nos va a acompañar y es un tema sensible que afecta sobre todo a países que son naciones muy recientes, sobre todo en el mundo centroeuropeo, y hay algunos que saben manejar la demagogia en este sentido extraordinariamente. Que estaban el otro día en pantalla. Totalmente. Bueno, claro. Pero claro, fíjate, oye, fíjate la trampa. Sí, fíjate la trampa. En 2015, 1 millón de personas que vienen de Turquía no crean ningún problema social. Lo crea el gobierno húngaro y las fuerzas extremistas. Bueno. Y ahora, acoger a 5 millones de personas, hemos activado la Directiva de Protección Temporal de los Trabajadores en un plis-plas. No ha habido ni problema social ni problema político. Entonces, es un baile que no nos gusta tener que bailar, porque es un tema muy sensible y muy de esto, pero si no lo bailamos, es que estos sí que entran en nuestras propiedades, que decía el otro. Oye, déjame acabar un punto de campaña que creo que es útil. Me he referido al caso de Italia porque la que lanza esto es la líder italiana de la derecha italiana, por primera vez, además una mujer, yo creo que es un paso muy importante, que es candidata a las elecciones europeas, no sé si se sabe aquí, pero no como Giorgia Meloni, es Giorgia, solo. Y con lo cual no van a elegir, como tienen voto preferencial, no van a elegir a casi ninguna mujer más en su lista. Pero bueno, eso es su problema. Pero hay una cosa, han lanzado frente a
a la coalición que ha funcionado, que tú dices, una coalición que además se negociaba todas las semanas, o sea, que es que el Parlamento, en la política europea... Pactaron el programa. Sí, bueno... Úrsula von der Leyen con Irache García. Sí, pactaron el pero programa. lo pactaron, claro, es que ese es... Pero en este caso nos dicen, no, aquí lo que hay que mandar es a la izquierda y tal, y sobre todo a los socialistas, a la oposición. Los tres que nos dicen que hay que cambiar la mayoría europea, están cada uno en una familia política. Los tres socios. Y con este rayo de esperanza... No, pero Con espera. este rayo de esperanza acabamos, porque si no Sí, me van a porque nos van a echar. de Bueno, esta casa y me sabría hoy muy mal. Hay partido y yo creo que va a seguir adelante una mayoría que vamos a ver los resultados, porque en esta campaña además hay una cosa que no se suele decir, y es que no estamos solo los europeos y las familias políticas. En esta campaña está participando activamente todo el mundo, empezando por la Rusia de Putin, siguiendo por China, por Estados Unidos. O sea, aquí, bueno, el nivel no de interés, sino de intoxicación activa es muy importante, y esto la gente tiene que saberlo. Nos hemos hecho importantes, oye. Gracias, Enrique Barón. La presidenta de la Fundació, l'Airi Maragall. Bona tarda. Bona tarda a tothom, a totes, a tots. Tan sols unes petites paraules de cloenda per acabar aquesta part de la vetllada. Ha estat un luxe comptar amb l'amic Xavier Vidal Folk i gaudir de la companyia de l'Enrique Barón, escoltar les reflexions i l'anàlisi de tots dos. Moltes gràcies. Per mi i per als meus germans també, el Guim i la Cristina, i per tots aquells que ens fan costat i que empenyen cada dia la Fundació Catalunya Europa, a l'equip de treball, als nostres patrons, al Consell Assessor. Per tots nosaltres és un orgull presentar-vos el llibre que ens faltava. Després del compendi ideològic Pasqual Maragall, Pensament i Acció, que vam fer el 2017, i del recull crític Maragall i el Govern de la Generalitat, les polítiques del canvi, fet el 2021, tots ells publicats pels amics de RBA, calia completar l'abast de la mirada llarga i ampla de Pasqual Maragall, amb una aproximació a Europa. L'Europa pròxima ha estat, des dels inicis de la trajectòria política del pare, un anhel, com deia la Dolors al principi, i una convicció. I fruit precisament d'aquesta vocació és que neix l'any 2007 la Fundació Catalunya Europa. Us vull compartir unes paraules seves del pare, que va dir al marc del curs que va impartir a la Universitat Roma III l'any 1997. I aquestes paraules diuen una cosa, comencen amb una frase que em sembla molt important. Se'ns parla massa de l'Europa d'on venim i poc de l'Europa a la qual anem. Anem a una Europa forta i alhora subsidiària, pròxima, una Europa forta però no una fortalesa, una Europa activa però no invasora, ben al contrari, defensora de la diversitat i de la proximitat que reconeix les ciutats com a base de la civilització europea. Està clar que els aspectes centrals de la seva idea, de la idea del pare de la Unió Europea, són encara temes en discussió, avui en dia fins i tot alguns pendents. Se ha hecho mucho trabajo, Enrique, però nos queda mucho trabajo por hacer. Cal que les ciutats hi tinguin més veu i vot, que la immigració sigui considerada com la solució, que ho és, com deia el Xavier, i no com un problema, que l'ampliació de la Unió serveixi per enfortir-ne els fonaments i no per fer-los trontollar, i que la diversitat sigui el valor que fonamenta el voler anar plegats. I encara hi podríem afegir, segur que el pare ho faria, la necessitat d'actuar amb fermesa enfront del canvi climàtic, que és aquí, ara, no és un problema del futur, no és una cosa dels joves. I l'obligació d'actuar en favor de la pau, perquè la guerra també és aquí i ara, no és una cosa del passat europeu. Tots aquests reptes són reptes als que no podem fer front des de la singularitat dels estats, tampoc des d'un projecte europeu titubejant.
Només des d'una Europa amb més unió política, més federal, serà possible encarar aquest nou període de construcció europea. Un període en el que ja no podem permetre'ns preguntar-nos a Europa sí o no, sinó que hem de preguntar-nos quina Europa volem. Tots ho sabeu, la Fundació Catalunya Europa no és la fundació de cap partit polític, però tampoc no som neutrals. Volem una Europa, com volem una Catalunya, ara més que mai, de progrés, que vetlli per la justícia i pels drets socials, que defensi la cultura i el coneixement, que busquin nous models de producció i redistribució econòmica, que es comprometi amb el seu entorn més enllà de les fronteres i que brilli per la seva qualitat democràtica. Volem una Europa com la que ens ha deixat dibuixada el Pasqual Maragall en el seu llegat i que d'alguna manera, crec, que reflexa també la seva mateixa persona com a persona i com a polític. És a dir, una Europa creativa, valenta i responsable. Una Unió Europea que ens faci sentir orgullosos. Això és el que ambicionem per al Parlament Europeu a partir de les eleccions del 9 de juny. Us hi emplacem a tots. Si ens voleu ajudar a treballar per aquesta Europa, ens podeu donar suport fent-vos de la xarxa de la Fundació, ho podeu fer a través de la web. Ara us animo a continuar aquesta vetllada, que pot ser encara llarga, amb molt de diàleg, amb molt bona companyia i gaudint d'un magnífic sopar, com sempre. Gràcies a RBA per acollir-nos i gràcies a tots per ser aquí. Bona tarda.